Volvemos en vivo ahora al predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, que fue recuperado por el Gobierno Nacional tras un decreto de la presidenta Cristina Fernández. Laura Mayonqui, te escuchamos. Así es, Roberto, lo prometido. Aquí estamos con el doctor Pedro Kesselman. Vamos a tratar de analizar esto. Bueno, integrante de la Asociación de Vecinos de Palermo. Usted me dice que hace muchos años que venían luchando por la recuperación de este predio. Hace más de 20 años que venimos luchando para que el Estado Nacional recupere este predio que fue sustraído al Parque 3 de Febrero. Recordamos mucha historia, desde Rosas en adelante, la historia del país. Y claro que sí, porque el parque se llama 3 de febrero por el 3 de febrero de 1852, que fue la batalla de Caseros y la derrota de Rosas. Y la avenida se llama Sarmiento, es decir, fue una especie de revancha sobre todo lo que había ocurrido. Pero se decidió que esto formara parte de un parque público. Se creó una sociedad, la sociedad del Parque 3 de febrero, que presidían Sarmiento y Carlos Pellegrini. Y entonces en ese tiempo a la sociedad rural le dieron este pedazo por concesión precaria, gratuita, para que difundiera la agricultura y la ganadería. Y se lo fueron prorrogando siempre como concesión precaria y gratuita, como parte del Parque 3 de febrero, porque siempre las leyes que se dictaban decían eso, concesión precaria y gratuita, Parque 3 de febrero. Hasta que en 1991 el dúo Menem-Cavallo, como parte de la liquidación del patrimonio público, se lo dieron por un precio vil, en forma ilegal, lo vendieron por 30 millones de dólares, pesos dólares, cuando estaba tasado en 940 millones de dólares, y además en cómodas cuotas anuales y por decreto, porque los bienes públicos y las tierras públicas solamente pueden ser enajenadas por ley del Congreso Nacional cuando son del Estado Nacional. De manera entonces que fue una suma de ilegalidades, por eso están procesados funcionarios, Cavallo mismo, Menem mismo, y finalmente, bueno, yo creo que esto es una sana medida, que el Estado bobo que despilfarró sus bienes y regaló sus bienes a los especuladores y demás. Bobos para algunos y vivos para otros. Por eso mismo, el Estado bobo deja de ser bobo y decide recuperar lo que es suyo, lo que es nuestro, porque en realidad el Estado nos representa a todos. Esto tiene que volver a ser parte del Parque 3 de febrero e integrar ese parque, que es uno de los más hermosos que tenemos en el país inclusive, y recuperarlo para que todos lo podamos disfrutar y no un grupo de vivos. Porque además esto se fue, la Sociedad Rural Argentina al día siguiente conformó una sociedad anónima, lo cual era también ilegal, se asoció con un grupo de juego de Estados Unidos, Ogden, cuando nosotros en nuestras movilizaciones impedimos que se haga el estadio, porque además la zonificación, urbanización, parque no permite que esto se explote comercialmente. Entonces se fue Ogden y entró Francisco de Narváez, que después le compró su parte en la sociedad. Pero es decir, el dueño o quien aparece como titular del lugar sigue siendo la Sociedad Rural Argentina por la venta ilegal. De Narváez lo explotó ilegalmente, quedó en pagar y no pagó. Finalmente ahora se fue, se lo entregó al grupo Fénix, que es un grupo fantasma dedicado a las fiestas y recitales. Además, entonces que acá ha habido una sucesión de pases y demás, son vendedores de humo todos estos. Esto hay que cortarlo de raíz. Y yo creo que este decreto de ayer vuelve las cosas a su lugar. Lo que tenemos que hacer ahora los ciudadanos y ciudadanas es, con el Estado Nacional, debatir, analizar el destino que tiene que tener esto, que no puede ser sino un destino educativo, cultural, integrado al Parque 3 de febrero. Y además bucear en la historia, ¿no? Porque usted dice que este predio ferial de Palermo para muchos, depende qué parte de la historia veamos, es el símbolo de la sociedad rural, de la oligarquía vacuna, de determinados momentos de la historia argentina. Pero también hay otra, que a partir de 1946, cuando el general Perón no le prorroga a la sociedad rural, cuando Sarmiento a su vez se lo había dado por esos 20 años, y dona este predio a la Fundación Eva Perón. Lo que pasa es que acá yo veo ayer, o escucho ayer, que la Sociedad Rural Argentina dice que esto es una violación del derecho de propiedad y que va a ir a la justicia. En realidad los que han violado el derecho de propiedad y han violado normas elementales jurídicas y éticas son la Sociedad Rural Argentina de Narváez y todos los que han venido explotando esto en forma ilegal. Así que de manera entonces que acá no han incumplido en los pagos y en lo pactado cuando se les otorgaba este predio. No han cumplido, inclusive hicieron una hipoteca con el Banco Provincia de Buenos Aires, que también fue llevada a la justicia penal porque tenían un director que se llama Anchorena, que está procesado, y Anchorena gestionó en los tiempos de Doval del Banco Provincia de Buenos Aires un crédito que después tampoco pagaron. Es decir, acá se han llevado un lugar precioso de tierra pública. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente? Más de 12 seguro. Sí, mucho más. Calcule usted que es un terreno valiosísimo. Ahora, nosotros no tenemos que pensarlo en función comercial o en función del valor monetario, tenemos que pensarlo en función del valor que tiene, sobre todo en una ciudad que tiene cada vez menos espacios verdes. De manera entonces que lo que tenemos que pensar en esto es cómo lo recuperamos, repito, para integrarlo al parque. Bien, Patricia, Roberto, el doctor Kesselman los está escuchando.
Sí, Laura, bueno, la primera Sí. consulta para Kesselman, buenos días, la acaba de responder. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Si este predio pertenece a lo que es el Parque 3 de Febrero, que es gigante y que también hay dentro del parque otras concesiones. Pero me gustaría preguntarle, ¿en qué momento, porque el predio nunca estuvo como hoy lo vemos, digamos, a lo largo de la historia, ¿en qué momento fue en el que logró la mayor expansión y desarrollo? Bueno, el predio fue siempre el mismo, digamos así. Lo que se hizo, por ejemplo, aquel pabellón que está allí, no sé si la cámara puede enfocar, que se ve de cemento, es el pabellón Frers, que se construyó en 1910 con motivo del centenario. Es un pabellón histórico. Después está el pabellón de Quinos. Y luego, estos galpones que se han construido acá no tienen ni siquiera autorización ni final de obra ni nada. Son galpones tipo hangar, son lugares donde se pensó para alojar ganado y así se hace, y además se utilizó para fiestas ilegales, cenas, brindis, recitales y shows, lo cual es absolutamente prohibido. Es decir, acá se han cometido desde la venta ilegal hasta la explotación todo tipo de ilegalidades y todo tipo de violaciones a normas elementales. De manera entonces, esa causa es una causa simbólica de lo que fue el menemismo y su política de rifar el espacio público y el patrimonio público. Kesselman, algo ya anticipó hace unos minutitos, pero queremos saber si usted tiene una propuesta concreta sobre cuál debería ser la utilidad del predio. Nosotros hemos venido diciendo siempre, como dije, de integrarlo al Parque 3 de Febrero. Yo creo que estos galpones hay que terminarlos, hay que dejar los espacios históricos y hay que utilizarlos para fines educativos y culturales. Por ejemplo, nosotros decíamos hacer un verdadero museo, centro cultural de difusión de lo que es realmente el campo, pero no el campo que defiende los que, digamos, de los ojeros o de los explotadores de la rural, sino, por ejemplo, la historia de la Federación Agraria Argentina, lo que significó el grito de Alcorta, los pequeños chacareros, los pequeños campesinos, aquella gente que en el campo en este momento tienen microemprendimientos y brega día a día por subsistir, ¿no es cierto? Y construyen realmente una patria grande. De manera que este puede ser un lugar para que la gente conozca esto, la gente de la ciudad, y sepa que es realmente, que el campo no son los estancieros, no son los Biolcati, los crotos, sino que el campo es toda la gente que trabaja diariamente y aquellos que, repito, allá a principios de 1912 y 13 dieron lo que se llamó el grito de Alcorta para hacer una nación más justa y una distribución más equitativa de la tierra. Gracias, Kesselman, buenos días. Buenos días, que siga muy bien. Laura. Igualmente. Laura. Gracias, doctor. Bueno, aquí nos quedamos entonces reflexionando acerca de este acontecimiento. En la jornada de ayer se ha recuperado el predio ferial de Palermo. Muchas gracias a los dos.